Buenos días. Vamos a ver la otitis media crónica adhesiva y fibroadhesiva. Está dentro de las formas clínicas no colesteatomatosas. Algunos la describen como un último estadio dentro de las otitis atelectásicas, donde hay una retracción importante de toda la membrana timpánica y sin la presencia de aire en el oído medio, es decir, que no queda aire en las estructuras del oído medio y la membrana timpánica moldea todas las estructuras, como ven acá, el promontorio, la ventana redonda, toda la estructura, ya la trompa de Eustaquio, todas las estructuras de la pared interna del oído medio. Esto, como ya dijimos en reiteradas oportunidades, el origen de la otitis media crónica es multifactorial, esto ya lo sabemos, ya lo hablamos, que hay diversas formas clínicas que se pueden presentar, una o más formas clínicas en un mismo oído, o una forma en un oído y otra en el otro oído, cuando el proceso es bilateral, que una vez que se instalaron estas lesiones anatómicas son irreversibles y que cada una tiene sus características en cuanto a la semiología, la evaluación audiológica, otoscópica y la evolución propia de cada forma clínica. Bien, entonces, esta era la clasificación que estábamos viendo dentro de las no colesteatomatosas. Estas ya las vimos: a tímpano abierto, oído seco o un oído activo, habíamos dicho la forma supurada, y con membrana timpánica cerrada, la tímpanoesclerosis, el oído medio con efusión crónico, la forma atelectásica que ya vimos. Estas formas, obviamente, como decía anteriormente, pueden en un mismo oído, puedo encontrar una forma simple o residual con tímpanoesclerosis o una atelectásica con focos de tímpanoesclerosis. Bien, entonces ahora vamos a ver la adhesiva y fibroadhesiva. Hay algunas diferencias entre ambas, pero el hecho en común es que no queda aire en el oído medio. A diferencia de la telectásica, que teníamos aire en el oído medio, en la caja. Entonces, algunos consideran que la fibroadhesiva o adhesiva sería el último estadio de una forma atelectásica. Con respecto a la epidemiología, en general suele diagnosticarse en el adulto joven o en el adolescente, pero se puede observar a cualquier edad. El hecho es que tiene que transcurrir un tiempo para, como ya lo hemos hablado, para que aparezca la otitis crónica. Generalmente es secuela de los episodios infecciosos otíticos durante la primera infancia. Tiene la misma incidencia en ambos sexos. Pueden existir antecedentes otíticos, de hecho los existen. El tema es que cuando a veces vemos un adulto o un adulto joven, eh, muchas veces no recuerda haber tenido episodios otíticos y consultan directamente por la hipoacusia y nos encontramos con entonces este tipo de forma clínica. Pero de hecho han existido episodios otíticos, de infecciones, de derrames, un oído medio con efusión crónico y que en su evolución lo lleva hacia la otitis adhesiva o fibroadhesiva. En el 8 al 21% de los casos la afección es bilateral y en el 60% existe afectación contralateral por otro proceso otítico, es decir, otra forma clínica de otitis crónica. Como les decía, la otitis adhesiva constituye el último estadio de la atelectasia de la partensa. Se debe distinguir entre lo que es la otitis adhesiva y la fibroadhesiva. De hecho, a veces se utilizan como sinónimos, por ejemplo, uno dice adhesiva, fibroadhesiva. En realidad comparten que no queda aire en el oído medio. Pero
la otitis fibroadhesiva, que es secundaria a la inflamación activa de la mucosa de la caja. La diferencia con la adhesiva es que se genera en el oído medio toda una fibrosis, como se ve acá en la fibroadhesiva, una fibrosis productiva que ocupa toda la caja, todo este tejido inflamatorio crónico que rellena toda la caja del tímpano. En la adhesiva, la membrana timpánica se va hacia la pared interna y se adhiere, moldea todas las estructuras de la pared interna de la caja, pero no está ese tejido fibroso como existe en la forma fibroadhesiva. Estas formas de otitis crónica, si bien son poco frecuentes, pero una vez instalada, se hace resistente a cualquier tratamiento, y una característica que tiene, a diferencia de las formas anteriores, salvo el oído supurado, la otitis a tímpano abierto con un oído activo supurado, que también se puede labirintizar como una complicación, en estos casos suele evolucionar hacia la laberintización, porque en todo este proceso de sínfisis, de adherencia de la membrana al promontorio o en la formación de todo este tejido, en esta fibrosis que ocupa la caja, hay liberación de enzimas, colagenasas, elastasas, productos tóxicos que pueden difundir a través de las ventanas y lesionar entonces el oído interno. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en general en estas formas clínicas con hipoacusias mixtas. Hay algo que comparten todos estos procesos de retracción, y sobre todo en la otitis adhesiva. Son tres factores. La alteración entonces en el intercambio gaseoso a través de la mucosa del oído medio, que genera hipopresión en la caja timpánica, es decir, una presión negativa en el oído medio. La alteración de la trompa de Eustaquio, principalmente ventilatoria, que no permite compensar esta hipopresión. Y la rigidez de la membrana timpánica, la pérdida de rigidez. Es un oído que ha sufrido, cuya membrana timpánica ha perdido la capa media, la partensa, pierde su elasticidad. Entonces, entre la pérdida de rigidez de la membrana timpánica, la pérdida de la capa media, la alteración en la trompa de Eustaquio, más presión negativa en la caja, esto favorece entonces este proceso de atelectasia, estadio último de una atelectasia, conformando lo que es la titis adhesiva o la fibroadhesiva. Además, cuando existe hipopresión o presión negativa excesiva en el oído medio, ante una insuficiencia de la trompa de Eustaquio, generalmente lo que es la mastoides, el antro, actúa como compensador. Es decir, que el oído medio tomaría aire de la mastoides y del antro mastoideo en una primera instancia. Pero recordemos que estos pacientes prácticamente no tienen ventiladas sus mastoides, tienen mastoides ebúrnea, con falta de neumatización. Por lo tanto, ese es otro factor que favorece entonces toda esta retracción. No hay manera de que la mastoides pueda compensar esos cambios de presión negativa en el oído medio. Por eso que es fundamental en estos casos el tratamiento preventivo, porque una vez instalado, el proceso adhesivo es irreversible. En el caso de la otitis fibroadhesiva, se caracteriza por la proliferación anárquica de tejido conjuntivo en el mesotímpano, que conduce a esta sínfisis o esta adherencia conjuntiva tímpano-promontorial. Es decir, que se rellena todo el mesotímpano. Vemos también la retracción acá de la membrana timpánica. Este es un esquema coronal y este axial, donde vemos la membrana timpánica retraída. Acá está el martillo, el yunque, el estribo, pero entre la pared interna de la caja, todo este tejido conjuntivo, fibroso, que rellena
todo lo que es el mesotímpano, como vemos acá. Totalmente adherido, y este tejido entonces fibroso que ocupa la caja. Con respecto a la patogenia, tenemos por un lado la otitis adhesiva y por otro la otitis fibroadhesiva. La otitis adhesiva en realidad tiene que ver con, como decía anteriormente, la disfunción entonces de lo que es la unidad cavidad timpánica trompa de Eustaquio, y constituye el factor esencial que preside en la génesis de esta afección. ¿Esto qué quiere decir? Que principalmente acá actúa la presión negativa del oído medio, más el debilitamiento de la partensa, la insuficiencia de la trompa de Eustaquio, estas presiones negativas que no pueden ser compensadas, entonces la membrana timpánica empieza a telectasiarse hasta que llega a un estadio último que es la otitis adhesiva, con desaparición del aire en la caja del tímpano. En la otitis fibroadhesiva se deriva de una enfermedad del tejido conjuntivo. Ya aparecen otros trastornos que tienen que ver con trastornos en la evolución del colágeno y en la evolución de algunas formas de otitis con efusión, de oído medio con efusión, con tímpano cerrado. Por ejemplo, toda esta fibrosis la puede desencadenar derrames, oídos medios con efusión, en la infancia, con falta de resolución de los mismos, la toxicidad de algunas efusiones. Hay quienes dicen que es una enfermedad primaria del tejido conjuntivo de la caja, o que también tiene que ver los factores que se liberan, los factores de la inflamación que se liberan, que provocan toda esta reacción fibrosa con este tejido conjuntivo que llena y completa el oído medio. Algunos no lo relacionan con el déficit de ventilación ocasionado por la trompa de Eustaquio, mientras que en la fibroadhesiva sí. Como que la otitis fibroadhesiva ya tenemos otros factores en su patogenia, que es la reacción que hace todo el tejido del oído medio, toda la mucosa del oído medio, en este proceso de fibrosis que va a fijar la membrana a la pared interna de la caja. En la patogenia entonces de la otitis adhesiva hablamos, o dijimos que teníamos una hipopresión en el oído medio. Hay varias teorías de esta hipopresión intratimpánica. Por un lado, la teoría de la obstrucción tubárica y la apertura defectuosa de la trompa de Eustaquio, es decir, que hay una obstrucción, por ejemplo, como se ve acá, bueno, puede ser una hipertrofia adenoidea, pólipos, inflamaciones a nivel de la rinofaringe, que determinan entonces una obstrucción de la trompa de Eustaquio y no puede compensar los cambios de presión negativa en el oído medio, por una obstrucción tubárica. La otra teoría es del trastorno de cierre de la trompa, o teoría de la aspiración, es decir, también podemos tener una trompa hiperpermeable, donde la presión del oído medio va a variar de acuerdo con la inspiración y la expiración. Estos cambios permanentes, entonces, en la presión del oído medio relacionado con la presión e hipopresión, también van a producir alteraciones a nivel del oído medio. Después está la teoría de Bluestone, que combina estas dos, y la teoría que tiene que ver con la reabsorción o con los intercambios gaseosos en el oído medio. Es decir, comenzaría una reabsorción importante de gases a nivel del oído medio, y esto favorecería el aumento de la presión negativa en la caja. Este aumento de reabsorción, entonces, o alteración en el intercambio gaseoso, es producido o favorecido por los procesos inflamatorios de la mucosa del oído medio.
Entonces, en la otitis adhesiva tenemos, por otro lado, dijimos, por un lado la hipopresión, presión negativa en la caja. Por otro lado, el factor timpánico, es decir, la pérdida de elasticidad que tiene la membrana timpánica. Por un lado, una teoría mecánica donde esta pérdida de elasticidad o la desorganización de las fibras de colágeno de la capa media de la partensa tiene que ver con el sufrimiento mecánico por la presión intratimpánica negativa permanente. Por otro lado, la teoría inflamatoria, donde hay liberación de enzimas y sustancias que producen entonces la destrucción del colágeno de la lámina propia, como son por ejemplo, las colagenasas. Entonces, ¿por qué se debilita la membrana timpánica, la partensa? Por un lado, por algo mecánico, la presión negativa continua en el oído medio, y por otro lado, enzimas como por ejemplo colagenasas que producen la destrucción entonces de las fibras de esta capa media. Dejan una membrana timpánica mucho más débil, más expuesta a los cambios de presión del oído medio. Puede haber otros factores que tienen que ver con el funcionamiento de la trompa de Eustaquio, que tiene que ver entonces con, como ya sabemos, el funcionamiento de la trompa de Eustaquio con los órganos vecinos, con el velo del paladar, con la rinofaringe, el tabique, los cornetes, toda la patología rinosinusal o desviaciones del tabique nasal, procesos inflamatorios crónicos a nivel de la rinofaringe o alteraciones en la musculatura, en la motilidad del velo del paladar, que también van a influir sobre el funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Y la patogenia en la otitis fibroadhesiva, dijimos que existía un tejido conjuntivo que ocupaba el oído medio. Entonces, esta proliferación conjuntiva obviamente impide cualquier vibración de la membrana timpánica. Se mantienen algunos espacios rellenos de derrame espeso y pegajoso, posible vestigio de alguna efusión seromucosa que no ha podido drenarse. En la evolución del oído medio con efusión crónico, está también algunos suponen que esa evolución tórpida de esos derrames pueden entonces terminar con todo este proceso de adhesión, de fibroadhesión y de tejido conjuntivo que ocupa el oído medio. Por eso que la otitis fibroadhesiva puede constituir la última evolución de algunas otitis secretoras o de algunos, es decir, algunos oídos medios con efusión de la infancia. En la región del protímpano, por ejemplo, un autor Bremont señala que se ve aire en el sector del protímpano, lo que él supone que la otitis fibroadhesiva no sería secundaria a la disfunción tubárica, sino que acerca más a un proceso, a una enfermedad del tejido conjuntivo del oído medio. Con respecto a la anatomía patológica, entonces en la otitis crónica adhesiva hay una retracción total, marginal, de la partensa, sin derrame en la caja, que suele ir acompañado de lesión osicular. No hay descamación, no es un oído que va a estar supurando frecuentemente, es un oído más bien seco, con la membrana totalmente adherida a la pared interna de la caja, sin líquido entonces en su interior y sin aire. Generalmente va acompañado de lesiones osiculares, sobre todo de la rama larga del yunque, de la apófisis lenticular del yunque, en algunos casos parte del mango del martillo o de la supraestructura del estribo. La capa epidérmica del tímpano se encuentra pegada al promontorio, realizando lo que se llama sínfisis, ¿sí? O una adherencia tímpano-promontorial. Cuando uno toca o aspira al oído y toca hueso, es decir, a veces hay que mirar bien porque puede dar falsas imágenes de perforación
timpánica debido a la importante adherencia que tiene toda la membrana a la estructura interna de la caja y copia toda la estructura de la caja. Desaparece el espacio del oído medio y toda comunicación entre el hipotímpano y el epitímpano, antro y mastoides. Pero no hay fibrosis ni depósitos de colesterol. En el curso de la otitis adhesiva es prácticamente constante, entonces, como les decía anteriormente, la lisis osicular, pérdida de parte de los huesecillos de la cadena osicular. Y en la fibroadhesiva desaparece el epitelio mucoso de la membrana timpánica y del promontorio. Está todo este tejido conjuntivo espeso que ocupa la mayor parte del mesotímpano con bloqueo de la cadena osicular. Y hay una conexión directa entre la capa epidérmica superficial del tímpano y el promontorio, pero a través de este magma, de todo este tejido conjuntivo, todo este tejido tisular inflamatorio. Este proceso donde predomina en el mesotímpano, pero obtura lo que es el diafragma interático timpánico, es decir, las rutas de ventilación desde lo que sería el mesotímpano o el atrio hacia el ático, con bloqueo de los istmos timpánicos. Entonces hay totalmente una falta de ventilación de todo el sector superior atical de la caja. ¿Cuál es la clínica? La sintomatología, entonces, es en primera instancia la hipoacusia, ¿sí? Que evoluciona de forma progresiva durante años y que se suele asociar a acúfenos de tonalidad grave, sensación de lluvia, pueden tener sensación de oído lleno, de plenitud ótica, autofonía, pueden sentir sus latidos, su respiración, cuando mastican también van a sentir con mayor nitidez, o a veces tienen que dejar de masticar porque no escuchan de la autofonía que perciben. Los antecedentes otíticos son difíciles de precisar. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el paciente no recuerda, o a lo mejor 1 o 2 episodios de otitis, pero no tiene un dato puntual de los episodios otíticos. Entonces es una hipoacusia. La hipoacusia va a ser mixta, una hipoacusia mixta, moderada a severa. Vamos a tener umbrales cerca de los 40, 50 decibeles, con también caída de la vía ósea. Es decir, que son hipoacusias mixtas con umbrales entre 40 y 50 decibeles. En algunos casos puede haber supuración, si bien suelen ser oídos no activos, pero puede haber otorrea. En general, esta otorrea es por algunas escamas o algo de escamas epidérmicas que están en el conducto auditivo externo y que al quedar ahí en el conducto se humedecen, se sobreinfectan y aparece la otorrea, que no, esta otorrea entonces sería externa, sería punto de partida del conducto auditivo externo, no es una supuración que viene del oído medio. Muy importante la otoscopía, el diagnóstico fundamentalmente es otoscópico. El tímpano va a aparecer, o la membrana timpánica engrosada, de color gris blanquecino, retraído globalmente o por zonas sobre el promontorio, marcando bien todos los relieves osiculares. La cadena osicular se hace muy visible, moldeada por el tímpano opaco, como vemos acá, totalmente retraída hacia la trompa de Eustaquio. Acá está el martillo, el mango del martillo, esto totalmente adherido. Acá estaría el promontorio, el mango del martillo que se va hacia el promontorio, y acá también moldea lo que es la articulación incudo-estapediana. Acá está la rama larga del yunque con la apófisis lenticular, la articulación incudo-estapediana. Lo mismo que acá, mango del martillo, esto es promontorio, totalmente adherida, ¿sí? Ahí aparecería ya
el estribo, aparentemente faltaría la rama larga del yunque, una lisis de la rama larga del yunque, que es una de las zonas más expuestas a la necrosis. El mango del martillo entonces se pega al promontorio. Ven como acá está, el mango del martillo está adherido al promontorio y la apófisis externa, que es esta, es muy prominente. La articulación incudo-estapediana a veces se encuentra alisada y el estribo puede sobresalir, como vemos acá. El estribo bien marcado y acá se ve la articulación. Está muy, muy marcada. Los ligamentos tímpano-maleolares forman un relieve, como acá, ahí y ahí. Están muy marcados, pueden sobresalir. Algunos dicen similar al de una cuerda de tender que sostiene el paño timpánico entre lo que es la par flácida y la par tensa que se encuentra retraída. Y acá vemos en la fibroadhesiva que es similar, pero al tener interpuesto ese tejido, a veces se notan menos los relieves como la articulación incudo-estapediana, el promontorio. Si uno toca acá, esto es bien óseo. Toca el promontorio, toca hueso. Acá es un poco más blando porque está todo ese tejido interpuesto entre la pared interna de la caja y la membrana timpánica. Entonces le da ese aspecto como más pastoso, como no se ve con tanto detalle los relieves, como acá. Está todo retraído con el tejido entonces fibroso interpuesto. Hay tres hechos esenciales que destacamos en la clínica: que el espacio aéreo peripromontorial ha desaparecido, no hay espacio aéreo en la caja del tímpano, por lo tanto se convierte así en una cavidad virtual. Si uno quiere hacer una paracentesis, una punción de la membrana timpánica, como para poner un tubo de ventilación acá, o ver si podemos que entre aire y ver si se despega, no, es prácticamente imposible. No hay un espacio donde uno pueda colocar un tubo de drenaje o de ventilación. Se pueden observar también la caja con granulomas, membranas espesas, restos de derrame tabicado, organizado. El ático puede presentar o asociada las mismas lesiones que el atrio. Por ejemplo, acá vemos totalmente retraído, miren cómo se ve el promontorio, la ventana redonda, el mango del martillo, los repliegues tímpano-maleolares muy marcados, la articulación incudo-estapediana, se ve el tendón del músculo del estribo, este es el capitel del estribo y este es la rama larga del yunque con la apófisis lenticular. Lo mismo que acá, totalmente todo adherido, promontorio, martillo, apófisis corta del martillo, yunque, rama larga del yunque, ahí estaría el tendón del músculo del estribo, copia todo lo que es la pared interna de la caja y los huesecillos. Lo mismo que acá, esto es el promontorio. Acá se ve con más detalle el tendón del músculo del estribo, está la pirámide, ahí está el capitel del estribo, el tendoncito que va al cuello, y esta es la rama larga del yunque, el martillo pegado, adherido al promontorio, y los repliegues tímpano-maleolares muy marcados, y acá un foco de tímpanoesclerosis, es decir, tenemos una forma adhesiva con una tímpanoesclerosis en un mismo oído. Y esto es lo mismo, ya con retracciones a nivel también de la pars flácida, de la membrana de Rappner. Con respecto a la audiometría tonal, entonces, o la evaluación audiológica, en general acá lo que importa es la audiometría tonal. Nos va a mostrar, a diferencia de algunas de las otras formas clínicas, que ya es una hipoacusia mixta, donde vamos a tener entonces caída de la vía aérea, pero también de la vía ósea, con un gap. ¿Sí? Esta es una hipoacusia mixta. La pérdida de conducción puede sobrepasar los 50 decibeles. La conducción ósea cae en las frecuencias agudas, como acá, lo que implica una laberintización, es decir, un compromiso del oído interno que se observa con mucha frecuencia en esta forma de otitis crónica. Es decir, lo esperable es que nos encontremos con una hipoacusia mixta,
con umbrales, 40, 50, incluso algunos pueden estar alrededor de los 60 decibeles. Entonces, caída, descenso de la vía aérea, descenso de la vía ósea, y un gap. Esto me muestra que es entonces una hipoacusia mixta, moderada, y en algunos casos puede ser severa. Con respecto a la impedanciometría, vamos a tener una curva plana, porque de hecho al no tener movilidad la membrana timpánica, entonces la curva va a ser curva plana, tipo B. No hay ninguna variación en la complacencia del oído medio. Vemos acá entonces la curva plana. Es un timpanograma entonces característico, pero no es exclusivo, porque esto también nosotros lo veíamos en los oídos medios con difusión. Cuando hay líquido en la caja también tenemos un timpanograma plano, un timpanograma tipo B de la clasificación de Scherger. Reflejo estapediano negativo, hasta ahí podríamos decir que es un derrame de oído medio. Pero tenemos que ver el volumen, ¿sí? Porque como la membrana está hacia adentro, entonces el equipo mide todo el volumen del conducto más el volumen de la caja. Por lo tanto, vamos a tener timpanograma plano, reflejo estapediano negativo, con un volumen elevado. En los oídos medios con derrame, o la otitis media con difusión, tenemos lo mismo, pero el volumen no nos va a dar alto. Acá sí. Se suelen pedir algunos estudios por imágenes como para ver si hay lesiones osiculares, ver si hay lisis de algún otro sector del oído, o si hay imágenes compatibles con un colechiatoma. Si bien esta forma suele ser bastante estable y no suele evolucionar al colechiatoma, a diferencia de algunos bolsillos de retracción, como vimos en las otitis atelectásicas, que una de esas formas sí evoluciona hacia el colechiatoma. En este caso, lo que vemos, por ejemplo, aire, acá, pero la caja, este es el espolón supratimpánico, ¿sí? O scutum, la membrana timpánica como está totalmente adherida acá al promontorio, este es el vestíbulo, esta es la primera vuelta del caracol, conducto semicircular externo, conducto semicircular superior, conducto aditivo interno, ahí se ve ese piquito que es la cresta falciforme, y vemos cómo está todo adherido con un bloqueo de lo que es el ático, totalmente adherida. Como vemos acá, también toda la membrana entonces adherida. Este es el caracol, este es un corte coronal y este es un corte axial o basal. Acá se ve el conducto aditivo interno, el caracol, y toda la membrana adherida entonces a la pared interna de la caja. Con respecto a la evolución, como dijimos, la otitis adhesiva se caracteriza por una laberintización progresiva, es decir, el compromiso del oído interno con compromiso entonces del órgano de Corti, de las células ciliadas. Hay un deterioro progresivo de la audición, agravación de acúfenos y distorsión sonora. La evolución puede ser lenta, pero es irreversible. Es importante detectar las formas iniciales, lo que decimos siempre, durante ese periodo de bisagra de diferenciación otítica, que es donde se va a determinar en ese oído que viene sufriendo, que viene con procesos infecciosos o con derrames, con manejo de presión negativa durante la primera infancia, en un momento, como ya dijimos, va a diferenciarse en alguna de las formas clínicas, no colechiatoma todas o colechiatoma, ¿no? Entonces hay que detectar entonces en forma temprana. Hay que estar alerta ante determinadas otitis seromucosas atípicas, ¿sí? Las que se prolongan más de 5 a 7 años, varios intentos de ventilación transtimpánica, difíciles, hemorrágicos, y uno no consigue la mejoría auditiva. Es decir, aquellos chiquitos que tienen derrames durante varios años, que son diabolizados en reiteradas oportunidades, que no tienen respuesta al tratamiento médico. Entonces hay que estar alerta
porque tiene tendencia a evolucionar hacia una adhesiva o una fibroadhesiva, o bien puede ser a un colestatoma, ¿no? Entonces, cuando a cabo de unos meses el tímpano se opacifica, se retrae insensiblemente, ante estos signos debe sospecharse el inicio de una otitis adhesiva. A veces vemos que, o cuando queremos poner un tubo de ventilación, que no hay espacio, ya no tenemos el mismo espacio como para colocar el tubo, como que hay mayor adherencia, la membrana opaca, y se empiezan a marcar todos los relieves del oído interno, del oído medio, perdón, la pared interna del oído medio. Entonces en esos casos tenemos que estar alerta porque va evolucionando hacia una adhesiva o hacia una fibroadhesiva. Con respecto al tratamiento, como les decía, es la prevención. Lo principal es la prevención, el manejo adecuado de todos los procesos infecciosos de la infancia. Hay que tratar de detener entonces la evolución para que no llegue a una adhesiva o una fibroadhesiva. La otitis adhesiva representa una modalidad grave de otitis crónica. Es secundaria a una enfermedad de la mucosa debido a la proliferación de tejido conjuntivo y no a la disfunción de la trompa de Eustaquio, en el caso de cuando ya hablamos de una fibroadhesiva. Y en general se piensa que es secundaria a episodios inflamatorios prolongados, a la organización de un derrame mucoso no drenado. Entonces, cuando tenemos ya ese tejido fibroso, incluso es un tejido que si uno punza la membrana timpánica, hace una meningocentesis, suele tener, si bien es blando, pero es un tejido sangrante, con neoformación vascular, y que no hay un espacio entonces como para poder colocar un tubo. Entonces, dentro de eso, si encontramos eso, ya pensamos que hay un compromiso entonces ya del tejido conjuntivo, que no tiene que ver tanto con la disfunción de la trompa de Eustaquio, y que tiene más que ver tiene más relación con episodios de derrames en la infancia, que no han sido resueltos completamente. Entonces, con respecto al tratamiento, por un lado, quirúrgico, en algunos casos, si es una fibroadhesiva, es muy difícil prácticamente despegar toda la membrana con todo ese tejido fibroso, adherido, sangrante, que ocupa el oído medio. De hecho, tenemos también posibilidades en esas maniobras de que se laberintice más la hipoacusia, de provocar lesiones a nivel del oído interno, con un aumento de la hipoacusia. Si es un oído seco, que no tiene infecciones recurrentes, que no hay signos tampoco de un colestatoma, bueno, en algunos casos se utilizan los otoamplífonos. En vez de realizar todas esas maniobras quirúrgicas, que implican un riesgo de laberintización. En algunos casos tomamos conductas expectantes, controles del paciente y en lo que sería la mejora funcional, utilizar otoamplífonos. En el caso de la adhesiva, en algunos casos se puede despegar toda la membrana timpánica porque no está ese tejido fibroso que lo adhiere, y reemplazar y colocar, hacer una timpanoplastía, hacer una corrección o una corrección de la cadena, colocar, hacer alguna reconstrucción de la cadena con algún injerto de cartílago, se puede realizar también, pero bueno, hay que evaluar bien el caso y ver qué ganancia tendríamos del punto de vista audiológico y poner en la balanza lo que es la mejoría, pues si es un oído seco, que el paciente no tiene infecciones, no supura, entonces tenemos que poner en la balanza lo que es la mejoría auditiva o la ganancia auditiva que le puedo brindar con una cirugía, y por otro lado el riesgo que implica el despegamiento de todas esas adherencias. Ahora, si uno ve que hay algún bolsillo o que descama o hay riesgo de un colestatoma, que no es lo más frecuente en esta forma, bueno, en esos casos sí, hay que hacer la resección del bolsillo y explorar el oído medio. Y si no, usar otoamplífonos. Bueno, muchas gracias.